Es Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Gracias por atendernos, Kreplak. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Sumo a la conversación a Walter Bubar. ¿Qué tal, Walter? Buen día. Hola, buen día, Nicolás. Javier, yo creo que si tenemos la oportunidad de hablar con Nicolás, estamos hablando con una de las personas que jugaron un papel clave en la posibilidad de que la Argentina tenga la vacuna Sputnik, y de eso soy casi, te diría, testigo. Creo que Nicolás fue uno de los tipos que se cargó el hombro junto con Daniel Goyan, junto con el gobernador Kicillof, el tema de la vacuna Sputnik cuando nadie creía en la Sputnik. Sí, bueno, la verdad que me parece que importante, interesante esta idea de buscar la mayor cantidad posible de vacunas de todos los lugares donde estuvieran fabricándolas. Por suerte la Sputnik fue la primera que llegó y la que más cantidad llegó, pero afortunadamente también hubo un multilateralismo parte del gobierno para buscar vacunas por todos lados. Nicolás, ¿qué piensas vos? No, por supuesto. Nosotros nos enteramos mitad del año pasado, cuando el presidente Putin anunció que tenía una vacuna, y empezamos rápidamente a contactarnos, y la verdad que es una vacuna que es muy interesante porque es igual a las demás, a las más avanzadas y conocidas, pero ya utilizadas, pero con un diseño experimental un poco novedoso. Básicamente es un poco más inteligente y nos pareció sorprendente. Bueno, es una vacuna que ha mostrado hasta ahora ser la más eficaz del mundo, la más eficaz del mundo, muy contentos. Pero además de eso negociamos con muchas otras más, que esperemos que ahora algunas de ellas se puedan concretar y que lleguen al país también. Ojalá que sí. ¿Cómo viene ese tema, Nicolás, el tema de la llegada de vacunas, etcétera, y cómo está previsto eso en la provincia de Buenos Aires? Está llegando ahora, llegó ayer un cargamento de la vacuna de Sinopharm. Va a estar llegando estos próximos días el resto de los últimos 2 millones de los 4 millones que compró el gobierno nacional. Así que es muy probable que la definición que se ha tomado es completar esquemas, es decir, dar la segunda dosis, porque no tenemos en vista más de esta vacuna. Entonces no tiene sentido seguir esperando, seguir abriendo primera dosis, ya que no tenemos para completarlas más adelante. Vos es que recién me preguntaban a propósito de otra, que es la Covishield. No sé si la provincia estuvo también a cargo de eso, y qué pasa con la segunda dosis. No, la Covishield es AstraZeneca, eso fue el gobierno nacional. Y la segunda dosis puede ser no Covishield, sino de cualquier otra, ahí está, otra AstraZeneca. Entonces, como está llegando AstraZeneca también por vía tanto del fondo de las Naciones Unidas de COVAX, o por la que se está produciendo en Argentina, que está un poco demorada su entrega, con eso se puede hacer la segunda dosis, porque es como un genérico de la misma vacuna. Hay una línea argumental en los principales medios que se está profundizando esta semana a propósito de que hay como una presión media irracional de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires para que se hagan medidas más duras, más restrictivas, y que es una medida en realidad dirigida desde el punto de vista partidario político en contra de Rodríguez Larreta y Macri. Hace un rato estábamos escuchando unos audios, no te voy a aburrir porque vos seguramente sabés de qué te estoy hablando. No, la verdad que eso hay que sentarse, que me acompañen a discutir eso en una terapia intensiva de cualquier lugar, de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, público o privado, y que digan que es una idea nuestra. Hay que ver qué le dicen los trabajadores en ese momento y si sobreviven. La situación es absolutamente crítica, que empezó en la ciudad de Buenos Aires hace 3 semanas, que estamos con un flujo inverso. Normalmente la ciudad de Buenos Aires acepta pacientes de la provincia, primero porque trabajan todo el día, son 3 millones de personas que trabajan en la ciudad de Buenos Aires todos los días, 3 millones y medio. Pero además de eso, porque, por ejemplo, para un ejemplo, la obra social de la construcción tiene afiliados mayormente en el conurbano y sus clínicas, su hospital en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, porque básicamente es el centro del medio de transporte, los trenes van a la ciudad. Lo lógico es eso. Hace bastante que viene al revés, viene inverso el flujo. Estamos aceptando más pacientes en la provincia de la ciudad, que de la ciudad de la provincia. Eso es antinatural, no debe ser así. ¿Y por qué pasa eso? Porque se saturó el sistema de la ciudad hace un tiempo, tiene una incidencia de casos muy grandes, el epicentro de la epidemia, y es la razón por la cual el epicentro, como sucede en todo, no es un problema político, no es por de quién gobierna, es lo que pasa en todos los conglomerados urbanos grandes, donde la zona de mayor densidad, que habitualmente es la capital de ese conglomerado urbano,
tiene de epicentro mayor cantidad de casos. En la ciudad tenemos cerca, si yo no me equivoco, de 1.250 casos cada 100.000 habitantes, que es un número altísimo. Es un número que hace 3 semanas estaba en la provincia, era de 500, hoy estamos en 950 en la provincia. Es decir, esto, como siempre lo dijimos, se va traspasando el primer cordón, el segundo cordón. Entonces, en la ciudad hubieron muchos casos, las prepagas rápidamente se quedaron hace muchas semanas, ustedes habrán escuchado a las autoridades de las prepagas, se quedaron sin las camas habituales, empezaron a contratar clínicas del conurbano para derivar pacientes que habitualmente utilizan grandes sanatorios que están al 100% hace semanas. Esas clínicas empezaron a ser utilizadas también por prepagos o por obras sociales que antes no la usaban. Claro. Entonces hoy tenemos en los hospitales públicos de la provincia, el 50% de las camas de terapia intensiva están ocupadas por personas que tienen obra social, porque son vasos comunicantes, entonces no explotan en un lugar mientras haya contención en el resto, pero cuando todo sube en simultáneo, como está subiendo ahora, primero que es muy difícil de frenar, tiene mucha inercia, y además que efectivamente después vamos a estar mucho tiempo para poder resolver esta situación. Hay muchos casos, muchos pacientes internados, y empieza a ser difícil que la calidad de atención que estamos dando sea la que nosotros queremos, la que estamos buscando dar. Yo no sé si es la sugestión o qué, pero vos sabés que veo más ambulancias en la calle. Sí. ¿Es así? Sí, pasan dos cosas. Hay más ambulancias, todos fortalecimos el sistema de ambulancias, la provincia lo hizo también, pero además lo que sucede es que una ambulancia hoy está muchas horas para conseguir que sea recibido. Hay grandes sanatorios muy importantes que han cerrado la puerta de ambulancias porque venían uno atrás de otro y ponían a los pacientes adentro y luego adentro no había cómo atenderlos. Entonces hoy ya el problema se traslada para afuera. El de la ambulancia tiene que estar horas dando vueltas hasta ver si consigue un lugar donde llevar un paciente, y en algunos casos tardan en ir a buscarlo a la casa porque no saben a dónde lo van a llevar una vez que lo reciban. Entonces todo esto va repercutiendo en la calidad de atención. Claro, aquel que necesita el traslado es desesperante realmente, ¿no? Son esos momentos que uno lo quiere vivir, y que la verdad que debemos ser solidarios también con el que lo vive, ¿no? Y por eso es tan importante poner la salud por delante. Walter. Sí, Nicolás, no sé, hablo, por lo menos creo que puedo hablar por Javier y por mí. Hasta hace algunos días, periodistas como nosotros pensábamos que había una especie de negacionismo en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, ese negacionismo se ha ido incrementando a tal punto que mi duda es si el gobierno no es colapsista por acción o por omisión, es decir, si de alguna manera, consciente o inconscientemente, no está buscando el colapso, porque está dirigiéndose hacia el colapso, así como cuando uno maneja hacia una pared y sabe que va a chocar, ¿o no? Bueno, no lo sé. Yo asumo siempre la buena fe de las personas. Necesito hacer eso, si no nos podemos sentar a hablar. Yo creo que hay una intención, quizás instrumentos distintos, evaluación técnica distinta. Yo he participado de reuniones técnicas en donde la valoración de la ciudad de Buenos Aires tenía que ver con que el sistema iba a alcanzar y que no era necesario hacer mayores restricciones, pero no porque no les importara, sino no porque planteaban la supervivencia del más apto, sino más bien porque entendían que tenían la posibilidad de atender adecuadamente bien sin necesidad de mayores restricciones. Creo que la realidad se impone, ¿no? Que aún habiendo tomado restricciones potentes y que han tenido efecto, efectivamente, porque nosotros íbamos a una proyección de aumento de los casos muy grande antes de tomar estas decisiones, se tomaron y por suerte dejó de aumentar la cantidad de casos, pero estamos en un nivel de casos diarios que hacen muy difícil que el sistema los pueda sostener. A ver si puedo entender eso. Kreplak, estamos hablando de Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia. Si los casos se amesetan, igual crecen los problemas en los hospitales, a pesar de que se amesete. Si uno viene a 200 kilómetros por hora, deja de acelerar, pero sigue a 200, no va a entrar en la curva, digamos. El tema es porque siguen ocupándose camas porque la gente tarda en salir, ¿no? El tema del uso de respiradores, son varios días. Claro, porque nosotros teníamos hace 3 semanas una disponibilidad del 40% del sistema. A medida que van pasando las semanas, eso cae fuertemente, caen de a cientos de camas que se ocupan por coronavirus por semana, todos los días. Uno agrega más camas y se ocupan rápidamente. Nosotros estamos agregando esta semana
entre la semana pasada y estos días de esta semana, 250 camas nuevas de terapia intensiva en el conurbano del sector público. Esto más o menos después van a terminar siendo 400, con las que sumamos también en hospitales municipales. Esto quiere decir más que triplicar la capacidad de atención. Los trabajadores, por supuesto, el que habitualmente atiende un paciente, un médico cada 4 camas, va a estar atendiendo a un médico cada 14 camas, que es otra capacidad de atención, otro nivel de estrés para el equipo. No importa, igual expandimos todo lo necesario para darle la respuesta que se pueda a toda la población, pero en ningún lugar del mundo se logra correr la pandemia de atrás agregándole el sistema de salud. No se puede. En todos lados, en algún punto, la velocidad de la pandemia es tan grande que se lleva puesta la capacidad de expansión. Lo que estamos viendo hoy es que más o menos un 5%, eso pasa en Argentina habitualmente, en el mundo también, 5% de los casos 5 o 6% termina consultando en terapia en una guardia por los síntomas, precisa oxígeno, atención, derivación de ambulancia, etcétera. Y 1% de los casos termina en terapia intensiva. Si tenemos 30.000 casos por día, son 300 personas por día que ingresan a terapia intensiva. Y una vez que ingresan, tenés un promedio de 2 a 3 semanas hasta que salen. Claro. No hay manera. Nicolás, no ha faltado, digo, con el diario El Día Después, más detección proactiva, salir a buscar el virus y salir a focalizar los problemas, digamos. Nosotros tenemos miles de estrategias de búsqueda activa, desde basadas en Big Data, inteligencia artificial, como sucede con el 148, que nos permite geolocalizar las personas que tienen síntomas en distintos lugares, hasta detectar los trabajos territoriales en la costa, todo lo que hemos hecho. No es, si fuera posible, una enfermedad que tiene pacientes asintomáticos, que tienen síntomas muy leves, que hay gente que empieza el otoño y dice estoy con mi alergia habitual y es un coronavirus, que esa persona contagia a otro que en vez de tener una alergia o un síntoma leve termina en terapia intensiva. La verdad que es una pandemia que no se logra controlar con testeos en ningún lugar del mundo. Sí hay que hacerlos, son indispensables, hay que buscar con testeos, hay que hacer seguimiento de los pacientes, todo eso reduce la cantidad de casos, pero en todos los países del mundo hubo que poner restricciones cuando viene la segunda ola. Nosotros lo vimos esto, lo avisamos hace mucho tiempo, sabemos que esto es así. Lo que pasa es que también perdemos mucho tiempo valioso en la articulación política, porque no se puede tomar una decisión en la provincia de Buenos Aires sin el consenso de la ciudad, porque 3 millones de personas todos los días tienen que ir a trabajar a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, si vamos a por ejemplo, reducir alguna actividad laboral y no se reduce en la fuente, en lugar donde está la fuente de trabajo, yo no le puedo cerrar el medio de transporte, no puedo cerrarle el tren para que no vaya a trabajar porque lo van a echar o se queda sin trabajo. Entonces tenemos que articular todos, y me parece que bueno, la realidad se va imponiendo, no nos va quedando mucha... Esperemos que así sea y que haya cordura en esto, porque la verdad que está detrás el sufrimiento y la vida de miles y miles de personas. Gracias, Kreplak, que es muy amable. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Nicolás Kreplak, médico clínico, sanitarista y viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.